buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su diplomado en Derechos Humanos y Ética Ciudadana versión 2022. Vamos a dar inicio a este tema que es sumamente interesante, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un tema que tiene que ver con los derechos humanos en la medida en que vamos avanzando. Vamos avanzando y pues ya vimos los derechos humanos, primero vimos los deberes, después vimos los derechos fundamentales, después vimos los derechos económicos, sociales y culturales, después vimos los derechos colectivos y el medio ambiente. Hemos visto los mecanismos de protección de los derechos. Vimos la acción de tutela, vimos la acción de cumplimiento, vimos las acciones populares y las acciones de grupo. Pero ¿qué pasa si a pesar de que tengamos esos mecanismos no se cumplen los derechos humanos? El Estado no tiene la capacidad para garantizarle los derechos a los colombianos o a las personas que residen en su territorio. Bueno, pues hay otro camino adicional, hay otro recurso que tiene que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos vamos a hablar básicamente de dos instituciones de las Américas. Hacemos parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y la primera institución es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa Comisión Interamericana tiene su sede en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a responder algunas preguntas. Lo primero que vamos a tratar de resolver a través de unos videos es ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Luego vamos a ver quiénes conforman la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tercer lugar vamos a ver cuáles son los derechos protegidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El cuarto aspecto es cómo presentar una petición o solicitud al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y por último, cómo es el trámite de estas peticiones y solicitudes de medidas cautelares. Finalmente les voy a dar el acceso para que ustedes puedan ingresar y puedan bajar el instructivo que tiene la Comisión y la Corte Interamericana para que cualquier persona que sienta que sus derechos han sido violados y que el Estado no ha podido garantizarlos, pues puedan acceder al sistema. Bueno, vamos a comenzar y para eso vamos a ver un video del Centro de Recursos de la Justicia Internacional que nos explica qué es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mucha atención. En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones,
para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la comisión y corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Bueno, ya vimos cómo el sistema interamericano está integrado por 2 instituciones: la Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, que tiene competencia para 35 países, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica y tiene competencia sobre 20 países. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a conocer quiénes integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos los integrantes de esa comisión. Entonces, entre esos integrantes se encuentra el doctor Carlos Bernal Pulido, que es el último que está en este costado, aquí aparece. Él está representando, está en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en representación de Colombia, aunque lo hace a título personal, no va al nombre del gobierno, tiene autonomía y solamente lo postula. Está la señora Roberta Clark, que es de Trinidad y Tobago, está Joel Hernández García, que es de México, está Margaret Macaulay, que es de Jamaica, Julissa Mantilla Falcón, que es de Perú, Edgar Estuardo Rolón Orellana, que es de Guatemala, y Esmeralda Arocema de Troitiño, de Panamá. Entonces cada uno ha sido postulado por su respectivo país, y en la Asamblea General de la OEA es donde se hace esa elección. ¿Quiénes integran la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica? Bueno, pues también son 7 magistrados, entre los cuales pues tenemos al doctor Humberto Antonio Sierra Porto, que fue magistrado también aquí en Colombia y representa está en representación del Estado, pero igual ellos no tienen ninguna, los gobiernos no tienen ninguna incidencia en sus decisiones. Es más, cuando llega un caso contra Colombia
En este caso, el magistrado Sierra Porto tiene que declararse impedido. Él no puede participar en ese proceso de investigación y mucho menos de juzgamiento. Es decir, que cuando ahí está Elizabeth Odio Benito, que es de Costa Rica, si hay un caso contra Costa Rica, ella no puede participar. O sea, si hay un caso que tenga que ver con el país del que viene el magistrado, ese magistrado tiene que apartarse de esta situación. Bueno, entonces tenemos claro cuáles son las instituciones. Son dos, básicamente: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, ya vimos los integrantes, y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede también en Washington. Ahora vamos a ver cuáles son los derechos protegidos por la Convención Americana y que pues son los que son objeto de investigación y de sanción por parte primero de la Comisión y después de la Corte. Toda petición que vaya a llegar al sistema interamericano primero pasa por la Comisión. Si la Comisión ve que es viable, entonces ahí sí la envía a la Corte y se arma un expediente y se procede al juicio. Vamos a ver entonces cuáles son esos derechos que el sistema interamericano de derechos humanos garantiza o puede garantizarle a los integrantes de todos los países de América, porque esto que estamos viendo le compete a todos los países de las Américas. Todos los estados de las Américas han acordado respetar los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Algunos estados también han ratificado uno o más de los tratados regionales en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otros tratados sobre temas específicos. Bajo estos acuerdos, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos a la vida, libertad e integridad personal, igualdad, libertad de religión, pensamiento, expresión, asociación y asamblea, la vida privada y familiar, movimiento, juicio justo, propiedad, protección judicial, honor y dignidad, un nombre, nacionalidad, participación política, a los beneficios de cultura, salud, educación, asilo, trabajo y seguridad social. Nuestra comprensión de tales derechos se encuentra en constante evolución. Bueno, ya vimos cuáles son los derechos que la Convención Americana protege. Ahora vamos a ver cómo se presentan las peticiones ante la Comisión Interamericana y una figura que también se llama solicitud de medidas cautelares. Mucha atención, pilas que hay en el video. Dos mecanismos permiten que las personas en las Américas puedan acudir al sistema interamericano cuando han sido vulnerados sus derechos humanos o se encuentran en situación de riesgo. Estos mecanismos son la petición individual y la solicitud de medidas cautelares. Cada uno tiene sus propias reglas y procedimientos. El peticionario o la persona presentando el reclamo puede ser una persona, un grupo de personas o una organización no gubernamental reconocida por cualquier Estado miembro de la OEA. Si el peticionario y la víctima son diferentes personas, la comisión podrá mantener confidencialidad sobre la identidad del peticionario. Sin embargo, la comisión debe contar con los datos de contacto actualizados del peticionario y la autorización de él o ella si desea que alguien más le represente ante la comisión. Para presentar una petición o solicitud, se puede usar el formulario proporcionado por la comisión, el cual puede ser enviado en línea, por correo electrónico, por correo postal o por medio de fax. Cuando sea posible, las peticiones deben ser escritas en el idioma oficial del país acusado. La petición debe proveer información específica sobre la presunta violación y la víctima, tal como explica el artículo 28 del reglamento de la comisión. Identificar a la víctima o grupo de víctimas, que podrá incluir a miembros de familia si también han sufrido un daño, nombrar a las víctimas de manera individual o identificar al grupo o comunidad específicos al que pertenecen.
Describir el presunto daño en detalle. ¿Cómo ocurrió que una situación, un suceso o serie de eventos previnieron el goce de ciertos derechos humanos por una persona o grupo? Explicar la razón por la cual el gobierno es responsable del daño, ya sea por medio de acciones, consentimiento u omisiones del Estado mismo o sus representantes. Identificar de manera específica oficiales, agencias, leyes o políticas que hayan causado la violación o permitieron que ocurriese. Identificar el estado donde la violación tuvo lugar y el estado responsable del suceso. Estos son normalmente el mismo país, sin embargo pueden ser diferentes o múltiples países. Si el Estado no ha ratificado la Convención Americana, la petición debe alegar una violación a un derecho protegido por la Declaración Americana. Identificar la fecha o marco temporal de la presunta violación, la cual debe ser después de que el Estado acordara el acatamiento, ya sea de la Declaración Americana o de la Convención Americana. La víctima debe agotar los recursos internos, lo cual implica asistir a las cortes locales y seguir los trámites civiles o criminales para intentar resolver el problema. Eso generalmente significa apelar al tribunal de alzada o de apelación que tiene competencia sobre la materia, si no se logra un resultado favorable en la corte de primera instancia. Hay que someter la petición dentro de un plazo de 6 meses desde la fecha en que la víctima agotó los recursos internos. Si los recursos internos no están disponibles, son inefectivos o insuficientes para resolver el problema, la petición debe ser sometida dentro de un plazo razonable, o tan pronto sea claro que el Estado no reparará la violación por su propia cuenta. La Comisión no puede procesar una petición si la misma denuncia haya sido resuelta por otro procedimiento de arreglo internacional con competencia parecida, tal como los procedimientos de denuncia de los órganos creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si se solicitan medidas cautelares, explicar la situación de riesgo e indicar si el Estado ha sido informado y, en caso de aplicar, si el gobierno ha iniciado alguna acción o investigación preventiva. Bueno, ya tenemos claro quiénes conforman el sistema, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Ya vimos quiénes la conforman. Tanto la Comisión tiene un colombiano como la Corte tiene un colombiano. Una gran participación en estos dos instrumentos o dos instituciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ya vimos que hay dos tipos de mecanismos o de peticiones. Uno que es la investigación, que se hace a través de una petición, donde se le pide a la Comisión Interamericana que inicie un proceso en el cual se pretende que el Estado sea juzgado por no haber garantizado los derechos de los ciudadanos, y las personas que las ponen se conocen con el nombre de peticionarios. Hay otro tipo de solicitud, y es que cuando una persona está en riesgo, en peligro, o sus derechos están en peligro, también se puede solicitar una medida cautelar. En Colombia es muy común, a través de la muerte y los homicidios de dirigentes sociales, que se soliciten medidas cautelares. Entonces, el Estado, la Comisión Interamericana investiga, mira cuál es el riesgo que tiene la persona, y si ve que se necesita, entonces inmediatamente establece una medida cautelar. Cuando se establece una medida cautelar, se le informa al Estado. Dice, mire señor, este peticionario, este ciudadano en su país, Colombia en este caso, está diciéndonos que está en peligro su vida. Nosotros le informamos a usted para que tome las medidas necesarias para garantizar la vida. Entonces, por eso la unidad de protección, ahí mismo lo llama, el Estado colombiano, que protejan a ese señor, protejan a esa señora, le ponen un esquema de seguridad, le dan un carro blindado, le ponen unas escoltas. ¿Por qué? Porque si a ese señor le llega o a esa señora le llega a pasar algo, pues sencillamente el Estado ya había sido notificado, esa persona ya había pedido la protección de la Comisión y la Comisión había dado unas medidas cautelares. Entonces, es importante que ustedes conozcan este tipo de instrumentos. Ahora vamos a ver en otro video cómo se tramita internamente, cuál es el procedimiento para el trámite de las peticiones, tanto al interior de la Comisión como al interior de la Corte. Mucha atención con el video.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos procesa las peticiones en 3 etapas: evaluación inicial, admisibilidad y fondo. En ciertas circunstancias, la Comisión puede referir el caso a la Corte. Las solicitudes de medidas cautelares se procesan de manera diferente y pueden ser decididas en plazo de 1 semana o de varios meses, dependiendo de la urgencia y la información provista. La Comisión tramita peticiones y solicitudes con el apoyo de abogados que trabajan en su Secretaría Ejecutiva en Washington, D.C. Tras unas semanas de haber recibido una petición, el registro de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión remite acuse de recibo al peticionario y asigna un número a la petición. Las peticiones son evaluadas con base en el orden en que fueron recibidas, a menos que existan razones particularmente urgentes para evaluar la petición antes. Por ejemplo, edad temprana, vejez o enfermedad terminal de la víctima o una situación de gravedad generalizada. El registro toma una de 2 decisiones: abrir la petición a trámite o cerrar el archivo sin más análisis. Si la información proporcionada es insuficiente, el registro puede solicitar información adicional al peticionario. En esta etapa, la Comisión depende únicamente de la información que el peticionario envía por escrito para determinar si se reúnen los requisitos del artículo 28 del reglamento de la Comisión. El Estado no está informado y no participa. Si la petición es abierta a trámite, el archivo es transferido a la sección de la Secretaría Ejecutiva con responsabilidad para el país enunciado. La petición y las pruebas son enviadas al Estado para su respuesta u observaciones, que debe someter en un plazo de 3 meses. A partir de este paso, la Comisión podrá asistir en la negociación de una solución amistosa entre las partes. En la etapa de admisibilidad, la Comisión determina si tiene competencia sobre la petición con base en la fecha, lugar y naturaleza de la presunta violación. También decide si la petición satisface los requisitos de agotamiento, no duplicación y el plazo de presentación, además de determinar si los hechos enunciados caracterizan una violación de los derechos humanos. Los comisionados consideran las posiciones del Estado y del peticionario sobre la admisibilidad y podrán sostener una audiencia o reunión para obtener información adicional de las partes. La Comisión publica su decisión sobre admisibilidad y la envía al Estado y al peticionario. Si la petición es admitida, se le otorga un número de caso y pasa a la etapa de fondo. En algunas instancias, la Comisión decidirá el fondo junto con la admisibilidad, emitiendo un solo informe. Tal puede ser el caso cuando la víctima alega una violación de juicio justo que le haya impedido agotar los recursos internos. Durante la etapa de fondo, el peticionario podrá solicitar asistencia económica al Fondo de Asistencia Legal para cubrir los costos de proseguir con el caso. Tanto el peticionario como el Estado tendrán 4 meses para presentar argumentos iniciales sobre el fondo y podrán someter información adicional por escrito o durante reuniones o en audiencia pública ante la Comisión. Los comisionados decidirán si el Estado es responsable o no de la violación de derechos de la víctima. Si la Comisión establece que hubo una violación, prepara un informe preliminar y un listado de recomendaciones sobre la manera en que el Estado podrá reparar la violación y prevenir su recurrencia. El Estado tendrá un periodo de 3 meses para demostrar su conformidad con las recomendaciones. De otra manera, la Comisión publica el informe de fondo o remite el caso a la Corte Interamericana. La Comisión podrá someter un caso a la Corte únicamente si el Estado ha aceptado su jurisdicción y después de considerar la opinión de la víctima y peticionario, la seriedad de la violación y la importancia del caso para la doctrina interamericana y los sistemas judiciales nacionales. La Corte emitirá una sentencia sobre admisibilidad, fondo y reparaciones y podrá sostener sus propias audiencias. Una vez emitido un informe de fondo o una sentencia, las partes informan sobre el cumplimiento con las recomendaciones. Los peticionarios deben tratar de mantener una relación con la víctima y, de ser necesario, con otras contrapartes locales que puedan proveer información y asistencia en la negociación e incidencia hacia su cumplimiento por parte del Estado. Bueno, ya hemos visto los temas que nos correspondía abordar el día de hoy. Espero que haya quedado claro en qué consiste el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuáles son sus 2 instituciones, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, como la Corte Interamericana con sede en San José, Costa Rica.
Vimos los integrantes de esas comisiones, vimos cuáles son los derechos que protegen el sistema interamericano, vimos cuáles son los dos tipos de solicitudes que se pueden hacer, cómo se pueden hacer, y vimos además cómo es el procedimiento interno. Este tema, que aparentemente es para especialistas y abogados, realmente uno tiene que acudir a un profesional del derecho para que lo asesore, pues es un tema que en Colombia, por la gran cantidad de violaciones de derechos humanos, porque la justicia y el Estado no opera de manera adecuada, entonces pues se acude de manera importante. Espero que lo revisen juiciosamente. Abajo en este video encontrarán un link. Si hacen clic ahí podrán bajar directamente desde la Comisión de Derechos Humanos el instructivo para que ustedes lo revisen muy puntualmente, y pues si tienen alguna solicitud pues están en todo su derecho. Así como pueden interponer una acción de tutela, pueden interponer una acción de cumplimiento, pueden interponer una acción popular, una acción de grupo. También, si hemos agotado las instancias y vemos que instancias judiciales en Colombia y vemos que no hubo justicia, que no se castigó a los culpables por la violación de un derecho, que no me repararon, que no me hicieron justicia, entonces de manera subsidiaria, no reemplazan el sistema de justicia, sino que una vez agotado se puede acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Entonces espero que les haya aportado, espero que le hagan clic a la campanita y se suscriban al canal. Esta fue el octavo capítulo del Diplomado en Derechos Humanos y Ética Ciudadana. La próxima vez, el próximo miércoles, nos vemos con el tema número 9, que tiene que ver con los instrumentos internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas, que es el universal, como el sistema interamericano que Colombia ha ratificado. Vamos a conocer cuáles son esos tratados internacionales, esos convenios internacionales que obligan a Colombia, con los cuales el Estado colombiano de manera voluntaria se ha comprometido con el resto de estados a garantizar esos derechos de sus conciudadanos. Quiero darle las gracias de manera muy especial al Centro de Recursos para la Justicia Internacional, IJCRC por su sigla en inglés, que ellos son los realizadores de los 4 videos que hemos incorporado en este capítulo de nuestro diplomado. Muchas gracias a ellos, estamos dando los créditos respectivos, porque este material lo estamos utilizando no con fines comerciales, sino con fines pedagógicos. Feliz semana, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche.